¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Isaac Olmos, responsable de Mercadotecnia aquí en esta gran empresa BMI Machines. Quiero agradecerles en nombre de la compañía el que estén aquí en esta mañana. Gracias por acompañarnos, por hacer un espacio en sus agendas para esta capacitación que hemos denominado Introducción a la Fabricación de Envases Soplados. ¿Qué veremos en este curso? Pues principalmente un panorama general de la fabricación por soplado. Vamos a ver inyección y soplado PET y polietileno, procesos de inyección, preformas, soplado automático y semiautomático, así como inyección soplado. Para entrar ya en forma, contamos con la presencia de nuestros capacitadores. Ellos son integrantes de nuestro equipo técnico aquí en BMI Machines. Permítame presentarles, igual si ya los tenemos aquí en cámara, a Henry Velázquez. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Isaac. Buenos días. Es un gusto saludarlos aquí a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oscar González. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Isaac. Buen día. Muchísimas gracias. Y tenemos a Luis Pirela. Luis, que por cierto es nuestro gerente técnico y líder de este equipo. Hola, Luis. Buenos días. Hola, Isaac. Buen día. Contento de estar aquí con ustedes. Buenos días también. Y bueno, por supuesto, ellos tienen de primera mano todo este conocimiento, están especializados justamente en este tema y no voy a quitar más tiempo, les doy el tiempo a ustedes, chicos. Regresamos más adelante para preguntas y respuestas y para despedir esta capacitación. Igualmente, ustedes que nos acompañan, si tienen oportunidad de escribir cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan en el chat, lo pueden hacer y con gusto les daremos respuesta al final. Adelante. Gracias, Isaac. Sí, agradecer nuevamente la asistencia a todos aquí presentes, donde vamos a estar haciendo una introducción por los diferentes procesos que existen para la transformación de materias primas y fabricar envases. Para esto existen varios procesos. En este momento vamos a estar hablando sobre tres específicamente, como lo son el proceso de extrusión soplado, soplado PET e inyección soplado. En esta diapositiva tenemos ya representado de manera gráfica los tres procesos ya antes mencionados. A mano derecha tenemos representado el proceso de extrusión soplado, a mano izquierda el proceso de inyección y soplo en una etapa, y abajo, por dos máquinas, una máquina semiautomática y una máquina automática, el proceso de soplado PET. En esta oportunidad yo voy a estar hablándoles sobre el proceso de extrusión soplado y de los pasos básicos que interfieren en este proceso. Uno de los primeros pasos, o donde comienza todo, el primer paso es fundir el material. Posteriormente se obtiene un Parkinson. Seguidamente, el paso 3 es introducir el Parkinson dentro del molde para hacer soplado. Posteriormente, es enfriar la pieza ya moldeada o soplada. Y por último, retirar la pieza del molde. Voy a estar haciendo una breve descripción de cada uno de los pasos ya antes mencionados. Como dijimos, el primer paso es fundir el material. Aquí tenemos una representación de un extrusor y de todas las piezas que los componen. Básicamente el extrusor es un cañón en el cual internamente tiene un fusillo o un tornillo. También tiene incorporada una tolva que es por donde va a ingresar el material y un motor el cual es el que transmite el movimiento del tornillo o el husillo. El material empieza a ingresar a la tolva en forma de pellet. Cabe mencionar que muchas veces se usa material reciclado o masterpack. Es importante verificar que este material previamente esté bien homogenizado. Todo esto para evitar variaciones en el proceso, como lo son variaciones en el largo del Parkinson o variaciones de color. Este extrusor también tiene acoplado unos calentadores o resistencias que son las que nos van a permitir ajustar el perfil correcto dependiendo del tipo de material que estemos usando en ese
en ese momento. El material ingresa a el extrusor por medio de la tolva. El material se empieza a calentar, a fundir por medio de transferencia de temperatura y por fricción, y posteriormente se plastifica para posteriormente ingresar al cabezal formador. El siguiente paso es obtener el Parison. ¿Qué es el Parison? El Parison es el material que está a la salida del cabezal. Una vez que tenemos el material ya plastificado, es ingresado al cabezal. Este cabezal es el que va a definir el diámetro del Parison, así como el espesor de pared. En equipos donde no se cuenta con un control de espesores, un control de Parison, el espesor del Parison siempre va a ser el mismo, a diferencia de cuando podemos contar con un control de espesores, un control Parison. Podemos ajustar el espesor de pared a lo largo del Parison. Básicamente esto nos da la facultad de abrir y cerrar la salida del cabezal y así poder ajustar espesores a lo largo del Parison. Un problema frecuente cuando se fabrican piezas son las esquinas, donde estas piezas reflejan que tienen poco material o poco espesor, y si tenemos una máquina que no cuenta con control de Parison, básicamente se procede a aumentar el peso en general del contenedor o del envase y así aumentar el espesor de pared en las áreas donde estaba deficiente. A diferencia de cuando contamos con un control de Parison o de espesor, podemos ajustar el espesor en esas áreas específicas y disminuir el espesor en las áreas donde no es requerido. Aquí es importante, cuando se usa un control de Parison, garantizar que el largo del Parison siempre sea el adecuado o el mismo. Para eso se recomienda tener un buen control de las revoluciones del extrusor, del paso que ya antes mencionamos, y recomendamos en lo posible que sea controlado por motores servo por su precisión y la eficiencia que nos ofrecen. Otro componente que se usa para garantizar el largo del Parison es un control length o un control de largo de Parison. Esto es un sensor que hace una medición constante del largo del Parison y dependiendo de las mediciones que él tenga, él ajusta, incrementa o disminuye las revoluciones del extrusor y así garantizar siempre el largo del Parison. Una vez ya tenemos nuestro Parison definido con los espesores correctos, el siguiente paso es introducir el Parison en el molde. Esta acción se ejecuta mediante movimientos hidráulicos. Normalmente en este tipo de procesos y de máquinas es muy común que todos estos movimientos sean de manera hidráulica. Para esto se recomienda contar con un buen sistema hidráulico, válvulas proporcionales de marcas reconocidas, optar también por sistemas hidráulicos con bombas servos, todo esto para garantizar la precisión y la eficiencia, así como mencionar que es importante el sistema de prensa. El sistema de prensa es donde va montado nuestro molde. Esto tiene que ser un sistema de prensa robusto, construido en aceros mecanizados, todo esto para garantizar la verticalidad de ambas caras del molde en cada ciclo y al transcurrir del tiempo. Un problema recurrente es que cuando las prensas no son las adecuadas, con el pasar del tiempo, los ciclos de los años, tienden a perder esta verticalidad y el cierre del molde no es perfecto. Esto nos va a dar defectos como rebarba en la pieza o deformación en nuestra pieza soplada. Una vez ya tenemos nuestra pieza dentro del molde, el siguiente paso es colocar aire dentro del Parison. Esto se hace por medio de un pin o pines de soplado. La presión de trabajo ronda entre unos 6 y 8 bar. Es recomendable que contemos con un sistema
neumático confiable. Hay requerimientos en máquinas donde tiene la configuración para trabajar con 2 tiempos de soplado o 2 presiones de soplado. Si ese fuera el caso, ya en la actualidad contamos con equipos que nos facilitan eso, como es el caso de una válvula proporcional neumática, la cual podemos ajustar diferentes presiones de manera automática desde el panel. Es importante resaltar que aquí también el aire tiene que ser de buena calidad, un aire con la temperatura adecuada, sin humedad, y dependiendo del tipo de envase que estemos fabricando, que no tenga olores en el caso de ser productos para consumo humano, ya que eso afectaría la calidad de nuestro envase. Ok, una vez ya tenemos nuestra pieza ya soplada o moldeada, el siguiente paso es enfriar la pieza. Aquí juega un papel fundamental el molde y el sistema de enfriamiento, o los canales de enfriamiento del molde. La presión de trabajo para el agua o el refrigerante tiene que estar entre unos 3 y 4 bar a una presión entre 8 y 12 grados. Esto va a depender de la temperatura ambiente, de la humedad y del peso del envase, entre otros factores. Se recomienda que el sistema de enfriamiento de la máquina y del molde esté diseñado con los materiales adecuados. En esta oportunidad quiero recomendarles acero inoxidable para evitar oxidación o incrustaciones, que posteriormente va a ingresar a nuestros canales de enfriamiento del molde y comenzar a obstruir, y de esta manera quitarle eficiencia al sistema y alargar los tiempos de ciclo. Dependiendo, hay configuraciones donde se consta de un sistema de rebarbado o máscaras de rebarbado, como le llaman comúnmente. Básicamente esto es un sistema que le quita la rebarba al contenedor o al envase, y esto se hace de manera simultánea al proceso de enfriamiento. Otra configuración que se puede representar en algunos tipos de máquinas es un sistema de post-enfriamiento. Básicamente, por medio de un pin se ingresa aire dentro de la pieza para mejorar el enfriamiento. Una vez ya tenemos nuestra pieza ya moldeada, sin rebarba y completamente fría, por último es retirar las piezas del molde o de la máquina. Para esto existen muchas técnicas, pero voy a mencionarle 3 en específicos que son las comúnmente más utilizadas. Existen robots servos que se encargan de tomar estas piezas del molde o de las máscaras de rebarbado. Otro sistema que se usa es el de bandas transportadoras que se colocan debajo de la máscara de rebarbado o del molde, y allí son depositados los contenedores o las piezas sopladas. Y otro sistema muy común es el sistema de pinza, que básicamente se encarga de tomar estas piezas del molde o de la máscara de rebarbado para continuar con el siguiente proceso y de así retirar nuestra pieza ya fabricada. Aquí tenemos representado ya el proceso completo de extrusión soplado con todos los pasos básicos ya antes mencionados. Tenemos representado un extrusor con una tolva de material, y se puede apreciar que el material ingresa a nuestro husillo o tornillo. Posteriormente el material ingresa al cabezal, donde es definido el Parkinson. Lo siguiente es que el molde se posiciona para tomar el Parkinson y posteriormente ser soplado, enfriado y rebarbado. Por último, como ya lo acabo de mencionar, es el proceso de retirar nuestra pieza del molde o de la máquina para el siguiente proceso, como lo es la comprobación del envase, o llenado o empaquetado o embalado de las piezas ya finalizadas. Bueno, hasta aquí esta introducción. Por favor, si tienen algún tipo de pregunta, escríbanos. Van a ser respondidas a la brevedad posible. En esta oportunidad quiero darle el pase a mi compañero Henry Velázquez, que le va a estar hablando sobre otro proceso para la transformación de materias primas y fabricar envases. Gracias.
Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí frente a ustedes para compartir un poco sobre lo que es el proceso de soplado de envases PET. Comenzamos conociendo un poco sobre esta materia prima, cuáles son sus prioridades, sus características, qué podemos envasar o qué podemos utilizar este tipo de resina. Ya que es un material pues muy comúnmente utilizado en la industria, en especial para lo que es el soplado de envases o contenedores PET. ¿Qué es el PET? Pues el PET es un terestalato de polietileno, de hecho el más común de la familia poliéster, ¿no? Pues vemos que se encuentra en una misma cadena, en una misma unidad, repetidamente entre 90 y 200 veces, que es lo que nos permite pues tener la flexibilidad y la elasticidad del producto. Conozcamos un poco sobre sus propiedades, sus cualidades o características. Dentro de ellas, pues, la alta resistencia al desgaste y la corrosión, muy buena resistencia química y térmica, mas sin embargo cabe mencionar que no podemos envasar productos a una temperatura máxima de 70 grados centígrados, ya que tiende a deformarse arriba de esa temperatura. Es transparente, cristalino, muy liviano, ideal para el contacto directo con los alimentos y 100% reciclable. ¿Dónde podemos utilizar este tipo de productos? Pues como ven ahí, sabemos que normalmente estos productos son utilizados para lo que es el envasado de agua, ¿verdad? Tanto agua natural, mineral, gaseosas, pero también podemos envasar diferentes productos, tanto como el área de química, en cuanto a limpiezas, en cuanto a productos incluso de la línea farmacéutica, entre otros. Hay mucha variedad que podemos utilizar este tipo de productos o envases, de contenedores, y eso pues es lo que tiene una enorme demanda en el mercado para la utilidad de este tipo de productos. Aquí comenzamos viendo lo que es el proceso, un diagrama de cómo comienza el proceso y al final cuál es su transformación final o su producto final. El proceso comienza pues a través de extrusión e inyección, que es donde plastificamos el material y posteriormente pues elaboramos una especie de un tubo de ensayo, que es lo que comúnmente conocemos como la preforma. Posteriormente, pues, este proceso es en dos etapas, cabe mencionar, ¿no? Que primero, la primera etapa es la fabricación de la preforma y la segunda etapa sería lo que es el soplado. Dentro del proceso de soplado, existen dos procesos, el proceso semiautomático y el proceso automático. Veamos cómo comienza lo que es el proceso de inyección. El PET es un material que absorbe o adquiere la humedad relativa del medio ambiente, por lo cual nos obliga a mantener un proceso de secado del PET a una temperatura entre 160 y 180 grados, a un tiempo de 4 y 6 horas, ¿no? Posteriormente, pues lo plastificamos a una temperatura entre 280 y 300 grados centígrados. Inyectamos, damos un proceso de enfriamiento y al final obtenemos lo que es la preforma. La preforma, pues, obviamente debe de ser de muy buena calidad, ya que de esto depende, pues, obtener una muy buena calidad en cuanto al envase o producto terminado. El proceso de soplado
comienza a través del calentamiento de la preforma, ¿no? Esto es súper importante, crear un perfil ideal para la preforma, porque esto es lo que nos va a dar la distribución pareja o uniforme en cuanto al producto terminado, al envase. Aquí vemos 4 perfiles de temperaturas muy buenos y uno erróneo, ¿no? Los perfiles de temperatura pues van a variar en cuanto al estilo, al tipo, al tamaño, a los espesores de la preforma. Luego pues tenemos ya logramos obtener un buen perfil de temperatura. Pasamos al siguiente paso, que es la bioorientación de lo que es el soplado, el estirado de la preforma. Damos el estiramiento axial a través de una varilla de estirado. Esta varilla de estirado es comandada por ya sea un cilindro neumático o un sistema de servomotores. Posteriormente, pues damos la orientación radial, que esto lo hacemos a través del sistema de aire, tanto de baja presión como de alta presión. Sistema de baja presión, pues es lo que conocemos comúnmente como el presoplado. Este sistema es importante porque es donde logramos dar una mejor distribución del material. El presoplado se maneja a una presión entre 0.8 y 1 bar. Esta presión es la que nos forma en un 60% lo que es el producto, el envase, no es lo que hace como lo que conocemos como la burbuja. Posteriormente entra la alta presión, que es la que termina de hacer la transformación en el envase. Es la presión que termina de estirar el envase de manera de que tenga contacto con el molde. Aquí es importante mencionar que el molde debe estar a una temperatura entre 8 y 13 grados, ¿no? Aquí vemos el sistema o la relación, mejor dicho, entre el estirado y soplado. Una preforma pues podemos estirarla hasta 3 veces su tamaño. Lo ideal es que la logremos estirar entre 2 y 2.5 veces su tamaño, ya que al estirarla 3 veces su tamaño sí es posible, pero el proceso es un poco más complicado, ya que tenemos que ser bien finos en cuanto al perfil de temperatura y la relación de estirado soplo. Aquí les muestro el proceso semiautomático, como lo mencioné al inicio. Dentro del proceso de soplado mantenemos proceso semiautomático y proceso automático. Ambos procesos requieren de las mismas servicios, es decir, presión de aire entre 30 y 35 bar, su temperatura de enfriamiento de molde entre 8 y 13 grados centígrados. Y pues la única y gran diferencia es que el proceso semiautomático, como la palabra lo dice, dependemos mucho del operador, ¿verdad? De la mano de obra, requiere, las producciones se ven en cuanto a la calidad o a la agilidad que agarre el operador, ya que las funciones de este proceso son prácticamente manuales. Aquí les muestro un videíto sobre cómo es el proceso. Vemos pues que todos los procesos o los movimientos se hacen de manera manual. Vemos que el operador pues agarra la preforma, las coloca en la cadena del horno
La preforma recoge el horno y es donde absorbe su temperatura, y posteriormente pues se agarra la preforma ya caliente, se ingresa al molde y se inicia lo que es el proceso de soplado. Como le digo, aquí depende mucho del operador, de la agilidad que él o ellos agarren para obtener al final pues las producciones, ¿no? Este tipo de máquinas que pueden ver en el videito alcanzan una producción entre 700 a 1000 botellas por hora y en 2 cavidades. Y el proceso pues automático no requiere de mucha manipulación del operador o de la persona encargada. El proceso es continuo. Simplemente hay que mantener llena lo que es su tolva, que es donde se depositan las preformas. La máquina pues ella se encarga de llevar las preformas, de ordenarlas, de alimentarse ella sola automáticamente a través de un dispositivo que tiene tanto de entrada de preforma y al final pues de salida ya de producto terminado. La diferencia, pues obviamente entre uno y el otro, pues este no requiere de mucho cuidado, de mucha atención. Es un proceso continuo, un proceso más estable porque mantiene la continuidad de la producción y obviamente pues alcanza mejores ritmos o velocidades de producción. Aquí les dejo como unos tips, ¿no? Para lo que es la solución de productos terminados, resolver fallos, dar espesores en el envase en donde se requiera. Como pueden ver aquí, a mayor temperatura de consigna de la preforma, el material fluye hacia el fondo. A menor temperatura de consigna, el material fluye hacia el cuello. Es decir, a mayor temperatura o a menor temperatura de la preforma. Al igual que a mayor presión, el material fluye hacia el cuello, como les mencionaba. Esto les va a servir para lo que es la solución de problemas o para dar espesores al producto en donde se requiera. Esto es todo de mi parte. Espero esta información haya sido muy útil para ustedes. A continuación los dejo con nuestro compañero Oscar González. Él nos va a hablar sobre el tema siempre de soplado PET en una sola etapa. Adelante, Oscar. Gracias, compañero Henry. Buenos días. La inyección soplado se entiende por 2 procesos en una sola máquina. Inicia con la inyección de la preforma y se pueden utilizar diferentes materiales como PET, polipropileno, poliestireno, polietileno de alta densidad, policarbonato y otros. Para entender bien el proceso, el material pasa por una extrusora a diferentes temperaturas según sea el material y es inyectado. Aquí en la imagen, variables para controlar el proceso, pues empezamos con temperaturas y vemos en la imagen cómo hay una pantalla que se está preparando para poder arrancar la máquina y nos está diciendo que en la primera zona de calefacción nos está pidiendo 200 grados, en la 2, en la 3 y en la 4 nos está pidiendo 210 grados. Aquí es importante mencionar que en la garganta debe de tener, abajo de la tolva de alimentación, debe tener enfriamiento para que nuestro material no se apelmace o se haga bola y no permita extruir bien el material. Pasamos a la siguiente diapositiva. A continuación se ve cómo el material PET se va calentando hasta que se cristaliza y puede ser inyectado. Calentamiento de preforma. Transición térmica del PET, temperatura, estado físico. Aquí se hizo una prueba con un horno a diferentes temperaturas. A 25 grados todavía está duro,
a 75 grados es suave y flexible, a 90 grados pegajoso, y las preformas se pegan, a 100 grados empieza la cristalización, a 135 grados la cristalización es más rápida, a 250 grados los cristales se funden. Normalmente para nosotros poder inyectar nuestro PET tendremos que manejar temperaturas de 280, 285, 275 grados, más o menos es una temperatura, por decirlo así, estándar, dependiendo obviamente de la zona geográfica donde se encuentre. Ok, pasamos a la siguiente. Aquí el material es inyectado ya una vez que tenemos nuestras condiciones ya bien preparadas de la inyectora. Empezamos a inyectar el material en el molde de preformas por medio de un manifold de boquillas que del centro a los extremos se va abriendo más el diámetro de paso de material hasta ser inyectado completamente la preforma. Es decir, dentro del molde de inyección existen boquillas que desde el centro donde inicia la inyección, su diámetro es pequeñito y se va haciendo más grande el diámetro conforme se va alejando del punto de inyección del extrusor. Sí, y aquí vemos en nuestra imagen como en el centro va inyectando más despacio y en las orillas va más rápido. Ok. Nos pasamos a la siguiente. Después de tener una preforma inyectada, pasa a la estación de estirado soplado, formando la botella. Podemos ver aquí el proceso. Después de la inyección pasa al estirado soplado, vemos como la varilla sale y va soplando al mismo tiempo. Aquí cabe mencionar que para tener un buen soplado tenemos que tener una presión de aire de 30 bars. Y nuestro proceso puede ser que esté más estable y con buena condición la botella soplada. En la tercera estación ya de nuestras máquinas pues ya sale la botella soplada y podemos ver aquí la diversificación de tamaños y modelos que se pueden soplar con el proceso de inyección soplado. Vamos a la siguiente lámina. Vemos que aquí la imagen presenta una máquina de 4 estaciones en la cual la primera estación es la inyección, como ya lo habíamos mencionado, inyecta la preforma, pasa a la segunda estación que es un acondicionamiento de la preforma para poder darle espesores o poder modificar un poco más la preforma de calentamiento para poder darle en la botella una mejor apariencia o una mejor distribución de material. En la tercera estación es la de estirado soplado, como ya lo habíamos comentado, ahí es donde la sopla, la estira, y la cuarta estación pasa a la expulsión de nuestro producto terminado en nuestras botellas. Okay. A continuación vamos a ver un video de cómo funciona. La que vimos anteriormente es una estación de cuatro estaciones, una máquina, y a continuación veremos una máquina de 3 estaciones. Como ya lo habíamos mencionado, se dosifica el material en la tolva, es extruido y posteriormente es inyectado en el molde de preformas. Ahí sube el plato giratorio, gira y pasa a la estación de soplado. Y lo que comentábamos aquí, estira la varilla y al mismo tiempo va soplando para poder formar nuestro envase, nuestro producto terminado. Y la tercera estación es la expulsión de nuestro producto terminado. Y aquí podemos ver nuestros envases que pudiera fabricar nuestra máquina de inyección soplado.
Muy bien, eso sería de mi parte todo. Muchas gracias y le paso la indicación o los micrófonos a Isaac. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes en esta mañana. La capacitación ha estado muy movida en cuestión de preguntas y respuestas, eso nos da mucho gusto por su participación. Le voy a dar el lugar justamente a mi compañera Denise Delgado, quien tiene este momento para moderar las preguntas y respuestas, que ustedes amablemente nos hicieron en este tiempo. Adelante, Denise, ella es nuestra gerente comercial. Bienvenida, Denise, buen día. ¿Qué tal a todos? Buen día y gracias por acompañarnos. Pues vamos a darle inicio a las preguntas. Aquí tengo una pregunta para Luis Pirela, de parte del ingeniero Horacio Pérez. Pregunta, ¿cómo se elige la medida de la boquilla de acuerdo al molde a soplar? Hay que tomar en cuenta varios factores. Uno, el diámetro máximo del envase que se va a soplar, el espesor o el peso que se requiere en el envase. En base a esos cálculos se puede determinar eso. De acuerdo, muchas gracias, Luis. Otra pregunta para ti, de parte del ingeniero Guadalupe Islas. ¿Qué problema me puede ocasionar no tener la temperatura correcta de calentamiento en la extrusión soplo? Te pueden derivar varios problemas, pero principalmente serían dos. Si la temperatura es muy baja, lo más probable es que la presión en el cañón, el extrusor, se eleve y dificultando la salida del material del cabezal. Y por otro lado, si la temperatura es muy alta, lo que puede ocasionar es que el material se empiece a quemar, a degradarse y a obstruir la salida del material. O también se puede volver como si fuera líquido, y es muy difícil controlar los espesores o controlar el largo del panizo. Otra más para ti, Luis, estás muy solicitado, del ingeniero Fernando Montes de Oca. ¿Se puede soplar con un 100% de material reciclado o hay alguna proporción recomendada entre material virgen y reciclado? Ok, normalmente lo recomendado es un 70% de material virgen y un 30% de reciclado, pero estos porcentajes se pueden ir modificando y ir haciendo pruebas y comprobando la calidad del envase. De acuerdo, gracias, Luis. Una pregunta para Oscar, de parte del ingeniero Humberto García. ¿Cuáles serían las probables causas de que el Parison se cierre y cuando corta por cuchillas? No te escuchamos, Oscar. Perdón. Pudiera ser ahí que le hace falta el filo a las cuchillas, también podría ser que esté mal la programación del Parison, porque a la hora de cortar, pues no debe de quedar ahí en esa parte muy delgado o muy grueso. Entonces ahí también tendríamos problemas de corte. De acuerdo, gracias, Oscar. Una pregunta más para Luis, de parte del ingeniero Francisco Tamaris. Él nos indica, trabajo en la industria agroindustrial y envasamos producto agroquímico. Un problema común que tenemos es deformaciones por rechupe y quiero conocer qué pruebas puedo hacer al envase en el momento de su recepción para control de calidad. Ok, una de las pruebas de control de calidad que se hacen es verificar con un detector de fugas. Otra prueba es la ubicación del cuello y que no tenga deformaciones en toda la estructura del envase. El tema del rechupe principalmente es por temas de temperatura. Puede ser que el tiempo de enfriamiento no es correcto. Hay que verificar que la temperatura del refrigerante esté entre unos 8 o 12 grados, con una presión entre 3 y 4 bar, y ajustar que el tiempo de soplado, así como el tiempo de enfriamiento, sean los correctos. Normalmente la pieza debe estar saliendo muy caliente. De acuerdo, muchas gracias, Luis. Pregunta para Henry del ingeniero Alexis Portillo desde Villahermosa. ¿Qué tipo de equipos auxiliares requiere la máquina sopladora de garrafones para su operación? ¿Esto es compresores de aire, calentador o qué más requiere? Sí, buenos días. Pues lo que requiere es lo del sistema, ¿no? Que es su compresor de alta, su chiller,
porque necesitamos mantener su molde a una temperatura entre 8 y 13 grados, su presión de aire entre 30 a 35 bar y pues su preforma, ¿no?, de calidad. Así como su línea de aire, de compresor, tiene que tener su secador, ¿no?, para evitar de que vaya humedad a lo que es el sistema de aire y eso afecte a la hora de soplar. De acuerdo, Henry. Otra pregunta más también de Alexis Portillo. ¿Qué área en metros cuadrados se necesita para una máquina sopladora de garrafones, incluyendo el área de almacenamiento de inventario? Bueno, lo que es la máquina en un área de 25 metros cuadrados es suficiente para acomodar y conectar los equipos. El área de almacenamiento depende de qué cantidad de producto requiere o necesita tener almacenado, pero mínimo sería un área de entre 150 y 200 metros cuadrados. De acuerdo. La última del ingeniero Alexis Portillo. ¿Cuántas personas se requieren para operar una sopladora semiautomática? Se requieren 2 personas, ¿no? Para garantizar la productividad de la máquina, ¿no? Una persona la puede operar, pero tenga en cuenta que el rendimiento no va a ser igual, ¿no? Porque no va a ajustar una sola persona para hacer todos los movimientos de la máquina. Recuerden que los movimientos de este proceso, la mayoría son manuales. Gracias, Henry. Una pregunta más para Luis. En extrusión soplado, ¿la máquina es compatible para producir con biopolímeros? Pregunta Juan Morales. Habría que nos envíe la información para ver qué tipo de materia prima, a qué se refiere, qué tipo de biopolímero, para ver las características y consultar en planta y ver qué tan factible es usar este biopolímero. De acuerdo, Luis, gracias. Otra más para ti de Salas Lucas. En la parte extrusión, ¿en qué condiciones se debe de encontrar los pellets? Mira, ahí esa pregunta puede durar muchas cosas. Creo que tienen que reformularla y decirnos qué materia prima vamos a usar, si es polietileno de alta o de baja, ¿no? Y específicamente qué es lo que quiere saber. Por ejemplo, si son qué condiciones, si tiene que venir el material seco, a qué temperatura, si tiene que venir limpio, o sea, que nos especifique realmente cuál es la información que necesita saber y le hacemos llegar la pregunta por correo, muy detallada. Perfecto, muchas gracias, Luis. Y pues bueno, estamos un poco cortos de tiempo. Hasta aquí vamos a parar con las preguntas en vivo, pero se les serán enviadas las respuestas a la brevedad a sus correos electrónicos. Correcto, Denise. Muchísimas gracias, chicos. Así es, el tiempo a veces nos da mucha lata, pero vamos a enviar a ustedes un compendio de todas estas preguntas. Incluso veo que todavía siguen escribiendo algunos de ustedes más preguntas. Eso es valiosísimo para nosotros, para ustedes, el que nos las envíen y se las mandamos en un compendio vía correo electrónico. Obviamente ya contestadas con mayor profundidad y personalizadas a cada uno. Bien, pues no vamos a demorar más. Voy a despedir este webinar. Tenemos por ahí una lámina donde ustedes nos pueden contactar como BMI Machines en bmimachines.com. También tenemos nuestro correo electrónico que es info@bmimachines.com y también tenemos nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y LinkedIn. También ubíquenos como BMI Machines. Bien, comentarles que nosotros siempre estamos en este camino de la capacitación y como ustedes vieron, este año iniciamos con una serie de 3 cursos alusivos a la fabricación por soplado. El día de hoy tuvimos la parte introductoria y principios básicos. Vamos a ver otros 2 adicionales que tienen que ver con algo ya más avanzado, relacionado al producto final, al mantenimiento, a la optimización de los equipos. Igualmente les estaremos informando puntualmente cómo conectarse. Igualmente es muy probable que entre estos 2 cursos que nos restan tengamos otro curso adicional sobre automatización relacionado a embolsadoras y control de calidad a través de equipos auxiliares. Estén muy pendientes de ellos, seguramente les va a ser igual de útil que la del día de hoy.
Tenemos también un certificado de asistencia que les haremos llegar a sus correos electrónicos. Como les dije en el chat, algunos de ustedes ya tenemos su correo electrónico a través de su registro que hicieron amablemente en los días pasados. En ese correo electrónico, a los que están conectados en este momento, les enviaremos personalizado su certificado de asistencia. Asimismo, las preguntas y respuestas y el enlace donde ustedes podrían bajar esta capacitación y la tengan también descargada. Ok, pues sin más, creo que es buena hora. Les agradezco muchísimo el que estén con nosotros, el que hayan estado participando activamente en esta capacitación. Nosotros somos BMI Machines, nos especializamos en maquinaria y tecnología para soplado y estaremos muy contentos de verles en la próxima oportunidad. Que tengan un gran día y gusto en saludarlos. Hasta luego.